que Alberto Fernández, que ondeaba la bandera del feminismo, se destapó el asunto de las gatas que llevaban a Casa Rosada, que luego les pagaban con dinero público, que pagaba a su mujer. No eran gatos. O compañera, o amiga, o quien fuese. Nada, sí. Javier Negré, cara a cara contra los zurdos del programa de Romina Manguel. Estado, que la derecha en general, la derecha diario, Javier Milei, insisten en que tiene que ser reducido a su mínima expresión, y hoy vemos que sin Estado no se salva Bahía Blanca, y por culpa de los desmanejos del Estado también están como están. Bueno, yo creo aquí que Javier Milei nunca ha dicho que haya que desmantelar el ejército. Yo creo ¿Que no dijo? Bajo mi punto de vista, creo, a día de hoy, que no. Me refiero, el ejército está presente, el gobierno ha estado presente, Patricia Bullrich, Luis Petri cancelaron la agenda oficial en Mendoza, y yo creo que Javier Milei lo que ha dicho es que hay que achicar el Estado, porque el Estado en Argentina se utilizaba para hacer muchísima corrupción, para encarecer el gasto de la política, para pagar muchísima pauta a medios de comunicación, para comprar periodistas ensobrados. Mujer, hemos visto cómo han disminuido durante el gobierno de Javier Milei los feminicidios, a pesar de que ha cerrado ese Ministerio de la Mujer y se ha recortado el gasto público en esas ayudas que utilizaban los chiringuitos de feministas radicales para atacar, y hemos visto cómo estos días las manifestaciones de feministas pues cotizan a la baja en todo el mundo, precisamente por eso. Yo no he escuchado a Javier Milei, insisto, decir que el gobierno no tuviese que estar presente en Bahía Blanca. Creo que, a diferencia del gobierno español, que tuvimos hace poco la Dana, un desastre donde tuvimos centenares de muertos, el gobierno de Javier Milei ha dado un ejemplo de coordinación con la provincia de Buenos Aires, ha dado un ejemplo de rápida respuestas. Hoy se ha autorizado 10.000 millones de pesos, ¿no?, al intendente de Bahía Blanca. Hablamos del Estado y vos decís, bueno, es de la guita que se iba en el feminismo y en el discurso en el que no creen. Hay una agresión que repudiamos, insisto, pero de vecinos que se manifiestan enojados con la presencia de Petri y de Patricia Bullrich, que ahora la vamos a ver, que pasó por todos los gobiernos, y ella ahora está sentada en un estudio de televisión diciendo que no se hicieron las obras suficientes. Bueno, algunos de los gobiernos de los que fue parte por ahí tendría que revisarlo. ¿No puede ser genuino esto? ¿No crees que sea genuino? A mí lo que me cuentan desde el Ministerio de Seguridad es que esto fue un escrache, un acoso organizado por el Polo Obrero, por la extrema izquierda. Me solidarizo con la ministra Bullrich, a la cual se le puede decir de todo, pero que es una trabajadora nata, que ha estado desde el primer minuto en Bahía Blanca junto a Luis Petri, que ha puesto todos los recursos del gobierno para atender a esos vecinos, y habría que preguntarse a lo mejor si esos vecinos, he visto en varios medios de comunicación, además de diversas ideologías a los que les han puesto el micro, muy enfadados porque estaban quejándose, por ejemplo, de la falta de inversión de la provincia de Buenos Aires, del señor Kicillof, en recursos hídricos, en servicios de prevención. Y son vecinos que han quejado de la falta de presencia de Kicillof, del intendente de Bahía Blanca. E insisto, creo que, a diferencia del asunto de la delincuencia entre el gobierno y el gobierno provincial, creo que aquí se están entendiendo un poquito mejor, porque en el asunto de la delincuencia parece ser que Kicillof está más cerca de proteger a los delincuentes que de dotar de más recursos a la provincia de Buenos Aires para disminuir la baja de siniestralidad, pero esto ha sido organizado por el Polo Obrero, y además en redes sociales están corriendo... El resto no está organizado. Yo no creo que cuando va un medio de comunicación de izquierda a una casa que está en directo y le pone un micro a un señor que ha perdido absolutamente todo y dice que el señor Kicillof no está actuando como está actuando el gobierno. Hace unos meses estuve yo en Valencia, en la Dana, ¿no? Y el gobierno español, Pedro Sánchez, tardó 3 días en desplegar al ejército, en desplegar todos los recursos del gobierno en la tragedia de Valencia. Aquí estamos viendo cómo el gobierno está actuando con mucha celeridad, con mucha transparencia, e incluso con coordinación con el gobierno de Kicillof, lo cual celebro. Hace 2 años, Argentina era conocida por ser un nido de corrupción a través del Estado, y Javier Milei lo que está haciendo es quitando mucha burocratización, está siendo un ejemplo mundial para gente como Elon Musk, para Donald Trump, ha puesto a Argentina en el centro del mapa, está atrayendo inversiones, pero aquí yo no creo que el señor Milei esté diciendo... No, yo no estoy diciendo esto, te estoy preguntando honestamente, según tu opinión, ¿de dónde tendrían que salir los recursos para reconstruir Bahía Blanca? Creo que aquí los argentinos están pagando muchísimo dinero en impuestos, tiene que haber recursos. Lo que no entienden de los argentinos es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires esté pidiendo donaciones
para Bahía Blanca cuando está destinando miles de millones de pesos en comprar a medios sin audiencia, a medios ensobrados y a periodistas corruptos? Es decir, el dinero público, los argentinos pagan impuestos y esos impuestos tienen que ir a infraestructura, a recursos hídricos, a sistemas de predicción meteorológica y a ayudar a dotar de más recursos al ejército, a dotar de más recursos a la policía, a los agentes de seguridad de Bullrich para que disminuya la tasa de siniestralidad. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Seguridad de Bullrich haya conseguido bajar la tasa de criminalidad en Santa Fe? Esperen en Buenos Aires, esperen un segundito. No. Sin Estado, pero propietario de La Derecha Diario, quiero decirlo, hoy le agradecías profusamente a Aerolíneas Argentinas porque te trajo de Mendoza, ¿no? Curiosamente... Curiosa. Y Flybondi no, te dejó varado. Flybondi hizo una de las suyas, ¿no? Cancelarme un vuelo sin motivo, como sufren muchos argentinos. Y la verdad que Aerolíneas Argentinas pues, me facilitó un cambio rápido y pude estar aquí en el estudio. Se lo agradezco. Muy honesto. No, yo leí el tuit, me llamó la atención, muy honesto de tu parte, cuando... Digo, el gobierno claramente lo que busca es... Yo creo que lo que busca el gobierno es privatizar, ¿no? Aerolíneas Argentinas para que sea... se la querían sacar de encima, regalársela a los eficiente, porque es cierto, Aerolíneas Argentinas tiene algunos profesionales, o muchos profesionales, que son muy buenos, muy decentes, pero que tiene procesos que si fuese gestionado por una empresa privada, creo que iría incluso mejor. Felicito a los profesionales porque están consiguiendo recortar y están consiguiendo ser más eficientes y es para mí ahora mismo una aerolínea en la que tengo más confianza que en Flybondi. Hoy te trajo. Yo creo que es justo agradecerlo, pero lo que quiere Javier Milei, insisto, es convertir Aerolíneas en una aerolínea rentable, que no sea deficitaria y que no sea... La guita se va en curro. ¿Aerolíneas también fue un curro? El sindicalismo ha hecho muchísimo daño a Aerolíneas Argentinas, pero insisto, de que ha habido un cambio en la gestión con el gobierno de Javier Milei, creo que Aerolíneas Argentinas funciona mejor, pero yo estoy a favor también de la privatización de Aerolíneas Argentinas, a pesar de que dentro del panorama aéreo que hay en Argentina, obviamente es mejor que Flybondi. Pero puede mejorar aún más. Si hay algo que no podía hacer Javier Milei, podía hacer todo. Podía ser loco, podía ser agresivo, podía... todo. Pero si hay algo que no podía hacer era chorro, ¿no? O estar sospechado de ser parte de una estafa. Porque ahí él siempre levantaba el dedito y todos eran los ladrones. Es el talón de Aquiles. Algunas imágenes para los que no lo conocen, polémico, por supuesto, posicionado en un lugar muy claro. A mí me gusta cómo me divierte, digamos, cómo titulan. ¿Es el medio más oficialista que tiene el gobierno hoy? Nosotros no recibimos ni un solo peso del gobierno, tenemos nuestra línea editorial que es defensa de la batalla cultural, defensa del gobierno de Javier Milei y somos de derecha abiertamente porque hay medios que son de izquierdas pero que venden una supuesta objetividad. Bueno, tiene una coincidencia de lógica total con el gobierno. Pero tienen auspicio del Estado, ¿no? ¿YPF no los auspicia? No, nosotros del gobierno central no. Dale. Sí. Te quería preguntar, digo esto, ¿no? Que molesta la presencia, parece que la presencia, el discurso de derecha tiene que estar en los medios de derecha o más afines al gobierno. Yo creo que es sano que estemos aquí y debatamos. Por ejemplo, estoy viendo el rótulo. No recibimos pauta de ningún gobierno. Yo he concretado. O sea, nosotros, Javier Milei ha prohibido la pauta oficial para medios de comunicación y nosotros, la Derecha Diario, no recibimos pauta oficial por parte del gobierno de Milei. Que tenemos pauta, por ejemplo, te voy a preguntar, en otros gobiernos institucionales, en España la tenemos, por ejemplo, y no tenemos ningún problema. Yo cuando llegué a Casa Rosada me sorprendió que Alberto Fernández, que ondeaba la bandera del feminismo, se destapó el asunto de las gatas que llevaban a Casa Rosada, que luego les pagaban con dinero público, que pagaba a su mujer. No eran gatos. No bueno, o compañera, o amiga, o quien fuese. Nada, sí. Bueno, y eso pero eran en pandemia. Lo que yo decía, lo siguiente es que era una vergüenza que ningún periodista en Casa Rosada preguntase por ese asunto cuando a Javier Milei no han parado de preguntarle por sus perros, han llamado a los médicos de los perros, o sea, ha habido un acoso selectivo a Milei y a su hermana Karina Milei y hay una doble vara de medir que es un fenómeno global como pasa en España con los medios de izquierda. Pues a Alberto no le preguntaban por las mujeres de la Rosada y a Javier Milei lo hostigan con Conan, que no sabemos si es... Con los perros, yo ahí ya te digo, con sus hijitos, ¿no? Como lo llama, ¿verdad? Si la denuncia de Fabiola Yáñez se hubiese dado durante la presidencia de Alberto Fernández, ¿nadie le hubiese preguntado a la vocera Gabriela Cerruti sobre eso? Yo lo único que te digo es que al señor Adorni, hasta que llegué yo, nadie le había preguntado. ¿Pero por qué van a preguntar a Adorni si Adorni es el vocero de un gobierno y estamos hablando de algo que ocurrió en la vida privada de un presidente de la gestión anterior? Pero es que ¿Cuál sería la pregunta, Adorni? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál es la posición del gobierno respecto a un expresidente de Argentina que iba de feminista y que destinaba supuestamente dinero a luchar contra el maltrato y resulta que le daban, que le pegaba a su mujer? Claro que tiene que haber una posición del gobierno.
respecto a ese escándalo, respecto a Alberto Fernández, que decía una cosa en público y en privado cagaba supuestamente diciendo, para mí a no tiene golpizar a su ningún mujer. para mí no y tiene cuando ningún estaba valor hablando de periodístico, dinero público con el que supuestamente premiaba a mujeres que le iban a visitar a la Casa Rosada, cuando muchos Eso de lo está diciendo vosotros vos, yo no estoy en acusando a pandemia estuvisteis encerrados, hosteleros quebrados, no pudisteis despedir muchos de vosotros a vuestros familiares. Es decir, Alberto Fernández no fue un adalid de la ejemplaridad en política. Hay medios de izquierda que hacen un grandísimo trabajo, hay medios de derecha que hacen un grandísimo trabajo, pero hay medios, por ejemplo, como el Destape, que está muy regado por Kicillof, que no tienen la audiencia para recibir miles de millones de pesos, a eso me refiero, que hay medios de izquierda que tienen una audiencia cualificada, por supuesto. Pero no es una simplificación de izquierda, digamos. O de derecha, o sea, los medios, los periodistas ensobrados son un periodista al que le pagas un sobre y dice lo que tú quieres. A mí nunca por un sobre me van a condicionar. Yo he tenido ofertas en Argentina por hablar bien y por hablar mal de gente directamente y les he dicho que no, la derecha. Pero yo las ideas de Javier Milei las defiendo. Y cuando se equivoque también lo diremos. Antes hemos hablado del asunto de la criptomoneda, he dicho que fue un pequeño error bajo mi punto de vista, pero que está siendo maximizado por los medios de comunicación para atacarle políticamente y para no hablar de lo bien que lo está haciendo, bajando la inflación, el equilibrio fiscal, conteniendo el déficit y sobre todo demostrando que Argentina tiene un potencial que bajo mi punto de vista es el mejor país del mundo, y así lo digo abiertamente, y me encanta que haya estos debates que son sanos, y yo respeto muchísimo la libertad de prensa, izquierda, derecha, tengo más amigos de izquierdas que de derecha, me crié en un colegio comunista de hecho, pero lo que no entiendo es aquí ese periodismo donde tú puedes comprar a un periodista por miles de pesos o a un medio de comunicación y cambiarle su línea editorial a la manifestación feminista que pintaban banderas de Palestina. Esas mujeres que están llevando la bandera de Palestina, ¿por qué no se van a Palestina a reivindicar? ¿Por qué no van a reivindicar? ¿Qué pinta una bandera de Palestina? Tenemos que terminar del otro lado, todos quieren que sigamos, no podemos. No, o las manifestaciones de los jubilados, ¿qué pintan los equipos de fútbol, los barra brava? Pues claro que están cabreados porque Bullrich le está dando palo a los jefes de los barra brava, que muchos son delincuentes. Tendrían que manifestarse contra algunos de esos dirigentes del fútbol que están utilizando grandes clubes como Boca Juniors para hacer una pésima gestión y ya sabes lo que hay detrás, si hay presuntas todos los temas te corruptelas, maneja, ¿no? En manifestaciones de estudiantes me he encontrado señores de 50, 60 años y en manifestaciones jubilados me he encontrado a chicos de extrema izquierda que no pintaban mucho con reclamaciones que deben ser legítimas, Javier, pero si hablamos de los jubilados hay que recordar que el 40% de las pensiones cayeron con el gobierno de nos sacan del aire de verdad. Javier Negré, en su carrera para desenmascarar a los medios y periodistas ensobrados que conspiran contra el gobierno de Milei, es uno de los pocos representantes de la derecha que se animó a aterrizar en el programa de Manguel y responder a las tramposas preguntas de los zurdos, donde finalmente les ganó la pulseada con sus factos.